Bienvenidas y bienvenidos hoy otra vez a un episodio del podcast de Fedefarma. Tenemos hoy con nosotros a Carla Escudé, estamos muy contentas. Carla ha colaborado varias veces con Fedefarma, hoy está aquí para contarnos una mica un poco su trayectoria en la nutrición y sobre todo en la nutrición deportiva. Carla se licenció en farmacia y también está graduada en nutrición. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Encantada de que estés aquí. Tengo entendido que estás trabajando como farmacéutica, pero también tienes tu centro de nutrición, NutriEstudio, si no me equivoco, y está especializado este centro sobre todo en nutrición deportiva. Es tu punto fuerte, digamos. ¿De dónde viene esta vocación o esta idea de trabajar en este mundo donde hace poco que hay tanta información y tanto revuelo, que cuando empezaste esto no se hablaba mucho? Bueno, principalmente en NutriEstudio trabajamos todas las patologías, pero cada dietista está especializada en una cosa, porque bueno, ahora por ejemplo el tema de la patología digestiva también está verdad, en el boca, SIBO, y por entonces yo me ejemplo. encargo de la nutrición deportiva. Y cómo empecé, pues es bastante curioso, porque yo no, aún recién acababa, no tenía muy claro por dónde tirar, y en una comida familiar, mi primo, que es era técnico de deportes, bueno, y continúa siendo de Vinarós, realizaban una 10K por primera vez en el pueblo, y para promocionarla me dijo que sí, me apetecía montar como una especie de asociación para fomentar la carrera. Entonces, pues entre un fisioterapeuta, un entrenador personal, un entrenador físico y yo, pues montamos el Club Repteuca. Entonces tuve que empezar a aprender nutrición deportiva a base de todo lo que estaba pasando, porque tampoco tenía idea. Y hoy hace 7 años que existe el club. Tenemos, bueno, Aún ahora... existe el club, Sí, está sí, vigente, sí, funciona. sí, Ostras, tú. hay otra junta que lo están haciendo genial, yo soy socia y es una gran familia y empecé ahí. Entonces, pues bueno, a partir de ahí es O muy sea, curioso. empezaste estudiando la carrera y luego a causa de estos Esto, sí, inputs de hecho te yo... especializaste en el deporte. Sí, de hecho yo no No tengo ni idea. había hecho deporte nunca, o sea, no era deportista y ahora pues bueno, he corrido la carrera y bueno, y ahora sí que soy Ahora forma bastante parte deportista. de tu vida ya. Sí, 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 pero fue curioso. Hablando un poco del deporte y del boom que ha tenido todo el deporte, el cuidarnos, el empezar a hacer ejercicio, hay una cosa que quería comentar contigo, ya que eres experta en este tema, y es el revuelo que se le está empezando a dar a las proteínas. Igual que ha habido como un gran revuelo en todo lo que es el deporte, ahora empezamos a ver el revuelo de las proteínas. Vas al súper y todo es alto en proteínas. Y parece que si es alto en proteínas es saludable y estamos curados de todo. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Es necesario tantos productos altos en proteínas? ¿Algo bueno? ¿Nos va a perjudicar? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues la industria alimentaria, ya está. O sea, la industria alimentaria ha visto una necesidad o genera necesidades que realmente no existen y bueno, y ahí empieza todo, ¿no? O sea, te generan la necesidad y entonces cada vez van saliendo más productos y entonces pues eso, ahora tienes hasta leche con más proteínas, o sea, cosas que son bastante incoherentes al principio. Entonces, al final hay todo en el mundo de la nutrición deportiva todo depende mucho. O sea, depende y en el contexto y bien fundamentado, pues puede ser interesante unas cosas u otras y dependiendo del grupo de población al que te estás dirigiendo. Entonces, hay productos de más proteínas, o sea, productos proteicos que puedes encontrar en el supermercado que están realmente bien, que nos pueden ayudar en ciertas ocasiones y en ciertas poblaciones, pero hay un exceso ahora mismo de productos que no tienen sentido, que no tienen necesidad ninguna y mucho más caros. Porque al Sí, final eso es verdad. un yogur proteico natural no deja de ser un queso batido, Vale. desnatado. Entonces, realmente, pues puedes encontrar en el mismo supermercado, en la zona de los lácteos, en la zona de los quesos, queso batido desnatado, y en la zona Y ya de nos los serviría yogures, como un claro. yogur alto en No, proteína. bueno, es que al final es lo Es lo mismo, es el mismo. mismo producto, lo que pasa que le cambian la parte de fuera y entonces pues también le suben el precio. Entonces hay cosas sin sentido, hay otros productos proteicos que no dejan de ser ultraprocesados porque quizá llevan pues sí, proteína que nos puede venir bien, pero también llevan azúcares, entonces es un ultraprocesado O sea, es que como el packaging de los niños, que le ponen un color bonito y parece mejor,
pues lo mismo con los adultos, le ponen alto proteínas y parece que es más saludable. Exacto, y al final hay productos, pues por ejemplo, te puedes encontrar pues natillas altas en proteínas o yogur, yo qué sé, yogures de chocolate que no dejan de ser una copa de chocolate de toda la vida, que es muy rica en azúcares, pero como lleva proteínas, pues parece que sea bueno. Entonces, dentro del más proteínas están cabiendo muchos productos que algunos pueden ser buenos, algunos pueden ser interesantes, pero otros no dejan de ser ultraprocesados. Entonces, yo lo que opino es eso, que al final es mucho marketing y que al final las proteínas, o sea, el nutriente de las proteínas que es necesarias, las podemos conseguir a través de los alimentos que siempre hemos tenido, pues pescados, mariscos, huevos, leche. Exacto, porque hasta qué punto una persona de a pie, una persona normal, no un atleta profesional, necesita recurrir a estos productos. Hasta qué punto una chica de 25 o un hombre de 40 necesita coger productos altos en proteínas. Todo el mundo es bueno, es malo, lo hago, no lo hago. Es que, o sea, necesario no lo es, porque al final tenemos dentro de un abanico muy grande de alimentos que siempre vamos a intentar que todo lo que podamos tomar a través de los alimentos reales, lo que es la materia prima, es mucho mejor. Entonces tenemos muchos alimentos de muy, muy buena calidad proteica en la materia prima, como es pues los huevos, los lácteos, ¿no? Que estábamos hablando, pescados, huevos, aves y demás. Entonces, necesario no lo es. Igual que tampoco es necesaria la leche. Y ya me meto Sí, en el primer sí, jardín. eso es un tema No es necesaria. delicado. Es una opción más que tenemos y a quien le siente bien la leche, a quien le guste la leche, pues es una opción ideal para cubrir una serie de nutrientes que tiene genial la leche, pero no es algo necesario y no es algo obligatorio para tomar. Pues este tipo de alimentos pasa lo mismo, que no necesario no es para nadie. Sí que es verdad que hay una serie de poblaciones en las cuales los requerimientos proteicos aumentan o el consumo de proteínas disminuye, como por ejemplo en el proceso de la menopausia. Durante todo el climaterio, bueno, sobre todo de premenopausia para adelante, menopausia y posmenopausia, hay una sarcopenia, se produce una disminución de la masa muscular, por lo tanto los requerimientos de proteína son más importantes cubrirlos. No es que aumenten, pero sí que es importante cubrirlos. Y además tenemos una tendencia que a medida que nos hacemos mayores, los alimentos ricos en proteínas apetecen El menos. apetito cambia. Claro, entonces pues sí que vemos que en ciertas poblaciones podría ser interesante porque no te apetece comer pues pollo, ternera o pescados y demás porque o no te apetece comer tanta cantidad, pues se puede enriquecer el menú con algún yogur proteico que al final no deja de ser un queso batido o alguna cosa así, pero no es algo Al necesario. final es una ayuda, pero no será una sustitución a una alimentación saludable. Efectivamente, no tendría que serlo. Sí, sí, todo lo que podamos cubrir con alimentos de materia prima, mejor. Vale. Sí, porque siguiendo con este tema del deporte y de la alimentación, parece que empiezas el deporte y ya tienes que empezar a incorporar este tipo de productos o hasta suplementos de proteínas. Si no quieres comprar el yogur alto en proteínas, pues hay gente que se compra ya la proteína directamente y se hace sus recetas, sus batidos y bueno, sus cosas. Entonces, ¿en qué punto es verdad y es necesario hacer este aumento de proteína o hacer este cambio en la alimentación cuando empieza a hacer deporte? Porque hablábamos gente mayor o las mujeres cuando empiezan la menopausia sí que puede ser interesante hacer este aumento, pero en una persona de a pie que hace un deporte regular, una intensidad media, ¿hasta qué punto es necesario que yo cambie mi alimentación o no la cambie? Al final sí que es verdad que en cuanto a las proteínas es importante más que la cantidad en una comida en sí, el timing El en el que momento tomas las en... proteínas. Entonces sí que es verdad que es mejor comer proteína en todas las tomas del día, en todas las comidas del día, un bolus proteico que se le llama, pues X cantidad de proteína, que no en una comida no coma, o en un par de comidas no comas nada y en otra comas muchísimo, porque al final el cuerpo absorbe lo que absorbe y después, y quitando eso, pues lo elimina.
Y al final tampoco es necesario tomar cosas que al final el cuerpo no va a necesitar. Entonces, sí que es verdad que al final va todo rodado. O sea, no quiere decir que porque hagas deporte tengas que cuidar excesivamente más esto, porque dependerá del tipo de deporte y también dependerá de la actividad física o la actividad que tú haces a lo largo del día. Porque esto es algo que hablo, reflexiono mucho en consulta y demás, de ¿tú eres una persona activa o eres un sedentario que entrena? Porque al Sí. final, Alguien que está todo el día en la oficina y de vez en cuando va al gimnasio. No es lo claro, mismo que alguien que está activo todo el claro, día. porque al final es que tú cuando vas al gimnasio muy bien, pues genial, pero vas 3 horas a la semana. La semana, ¿cuántas horas tiene? Entonces, claro, es lo que le llamamos el NEAT, que es el gasto que tú tienes por hacer otras actividades que no sea deporte, entonces todo va a influenciar. Entonces sí que es verdad que, claro, bueno, haces deporte, pero quizá los requerimientos de proteínas que necesites en ese momento son los mismos que necesitabas antes de hacer 3 horas de gimnasio a la semana. Entonces se tiene que tener todo en cuenta. Pero al final, eso, ¿no? O sea, que tienes que tener en cuenta un poco todo lo que generas. Sí que quizá antes de hacer deporte ya era importante que en todas las tomas comieras proteína. Sí que a medida que va aumentando la intensidad del ejercicio físico o también el objetivo que tú tienes en cuanto si quieres aumentar masa muscular o quieres perder peso o quieres aumentar el rendimiento, también va a ser importante la cantidad de proteína o cuando la tomes. Pero al final la proteína no es el requerimiento que más cambia cuando haces deporte, es el carbohidrato. Ah, mira. Pues parece que ahora es solo la Claro, proteína. no, Es proteína, proteína, proteína y carbohidrato malo, por lo tanto, ni me preocupo. pues para nada. O sea, de hecho, al final para tú aumentar masa muscular necesitas un exceso de calorías, pero en Ujú. forma de carbohidrato. Que la proteína siempre va a tener que estar, evidentemente, pero el margen en el que se mueven las proteínas, antes, cuando yo estudiaba, que parece que fue hace mil, pero a mí me parece, pero el requerimiento de proteína hablábamos entre 1,9 de gramos kilo por Sí, peso de persona. Yo no pongo a nadie menos de 2 gramos por kilo ya, porque al final si no es porque ya es una persona, o sea, pues lo que hablábamos, que está en menopausia o lo que sea, o no, son los o tiene alguna requerimientos. patología que le puede requerir. Claro, o viene de una operación o Mm. demás, al final los requerimientos de proteína pues se van a mover un poco pues por ahí, entre pues 1,5, pero me considero que es muy poco, 2, incluso 2,5 se está viendo que no hay no genera no es perjudicial para la salud si nos movemos en esos gramos, siempre y cuando los requerimientos, o sea, que los necesites. Pero en cambio, carbohidratos nos podemos mover desde 2,5 gramos por kilo hasta 8 o 9 gramos por kilo, dependiendo de El margen es mucho más muchísimo amplio. más amplio. Mm. Entonces, por eso digo que la proteína es importante, sí, es importante tomarla, de hecho, en todas las tomas del día, más que tomar en una toma muchísima cantidad, pero tampoco cambia tanto entre si no haces deporte o haces un poco. Luego, si haces Si muchísimo, pues eres un sí. profesional ya cambia Ya cambia completamente. más, pero por ejemplo, es algo muy común el tema de tomar proteína automáticamente después de entrenar, ¿no? Sí, Que ahí es un poco sí. donde entra siempre el batido El proteico. batido proteico, el yogur o productos más de estos fáciles Sí, y que diseñados un encontramos. poco a eso. No es necesario. O sea, al final la ventana metabólica y demás tampoco es tan corta y además tampoco es tan importante la proteína, incluso es más importante el carbohidrato. Entonces, cuando en los suplementos de proteína tipo whey y demás, sí o no, por mí es un sí absoluto, pero Vale. es un sí absoluto para la persona que le cueste organizarse o que le cueste consumir proteína de forma de alimento. O sea, Mm. en mi caso, por ejemplo, que entreno después de comer o entreno por la tarde y no, igual merendar en la farmacia no tengo tiempo, no me va bien, no tengo fruta, no tengo nada, pues un batido de proteínas Te me suele... soluciona porque tengo hambre y es una manera de solucionar. ¿Sería necesario y preciso que tome ese batido? Para nada, pero si igualmente tengo que merendar, pues a veces me es fácil. Entonces, este tipo de suplementos son recomendables siempre y cuando entren dentro de las recomendaciones y que te hagan la vida más fácil, pero no es para nada necesario.
En este caso, por ejemplo, también puede ser un batido de proteína una buena opción para alguien que está almorzando sin hacer deporte. O sea, quiero decir que un almuerzo de alguien que no tenga tiempo, que no se haya podido planificar bien y le sea Sí, cómodo. o gente que se sacia muy rápido y no es capaz de comerse un buen plato de algo, pues un añadido, una más Sí, más. por ejemplo, puede ser, sí, 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 sí. A una persona que, pues eso, que no le cueste comer la ración que toca de proteína, pues tomarse el batido, pues le puede solucionar. Es un plus. Mm, Has hablado un poco de las proteínas las proteínas whey, que al final es proteína láctea, si no voy equivocado. sí, O sea, es es lácteo, suero de leche. es suero de leche. Hay las neutras, hay las de sabores, que llevan mil cosas. Es bueno, es malo, lleva, o sea, tú ves en los ingredientes y te llevan edulcorantes, pero no se toman muy a menudo, porque tampoco te las tomas cada día, no te tomas un cacito, dos. Bueno, es que es un ¿Por mundo. dónde tiramos? Claro, es un mundo, porque al final esto también dependerá mucho de la empresa. O sea, al final esto es como la cosmética o como los alimentos, no una marca tiene todo bueno, sino que te tienes que leer bien o informar bien de los ingredientes que lleva cada cosa. Dentro de la... O sea, podríamos, así a grosso modo, la proteína de origen animal o que podemos encontrar sobre todo en la suplementación deportiva, tenemos la proteína whey, que es el suero de leche, y tenemos la caseína, que es Mm, otra proteína de la leche que se utiliza sí, también en nutrición deportiva. Entonces, tiene más tendencia a utilizarse la proteína whey porque es la absorción rápida, entonces es la que se utiliza vale. durante el día, y la caseína es la que se utilizaría por la noche porque es una absorción más lenta, que lo solucionarías con un vaso de leche de postre. O sea, quiero decir que no es algo necesario. Pero dentro de las proteínas también podemos encontrar hidrolizadas, aisladas, concentradas, o sea, dependiendo de la cantidad, la concentración que tenga de proteína y de no de otras cosas, pues tenemos diferentes calidades de proteína, también dependiendo de tu objetivo, o si tienes que hilar muy fino o te da un poco más igual. Entonces, sí que es verdad que te tienes que fijar en la cantidad, o sea, no toda la calidad de las proteínas va a ser buena, o sea, te tendrás que fijar en la cantidad de proteína whey que realmente lleva para ver si el azúcar, si lleva azúcar, si esa cantidad de azúcar es irrisoria o no, porque al Vale. final a veces que esto también pasa con los cereales, por ejemplo, los copos de maíz, ¿no? Que al final dices, ostras, pues es que es un 90% de maíz y Y un un diez 10 por ciento de de azúcar. azúcar. Un 10% en 100 gramos, ¿cuánto es? O sea, pues lo asumes, ¿no? Mm, Aceptas pulpo como animal de compañía. Pues un poco eso. Entonces, claro, sí que es verdad que si tú compras una proteína, que la concentración de proteína es muy grande y lleva una cantidad de azúcar pequeña, pues bueno, lo puedes asumir. Luego, claro, hay muchas que llevan muchos edulcorantes o no tantos, pues para que esté más buena. O normalmente como que la ideal sería la neutra, ¿no? Porque la neutra no lleva ningún tipo exacto. O de... sea, si nos viene un paciente a la farmacia diciendo necesito alguna suplementación, alguna proteína que me ayude porque estoy desganado, vengo de una operación o me ha pasado alguna cosa así, al final empezaremos por algo muy neutro y simple, por el primer paso, ¿no? Bueno, depende de la persona, porque ahora se me ocurre que, por ejemplo, la gente mayor, que es la gente que quizá necesita más extra de proteína, se vuelven súper dulceros cuando se hacen mayores, entonces, y son un poco y complicados para comer. Entonces, Pues igual a quizá pues ellos, algo al claro, contrario, o sea, a ellos, sacrificamos una cosa, pero porque al menos claro. se la tomen que les va a gustar que está Exacto, dulzona. porque pues una vainillita o un chocolate o un café descafeinado con su, pues les gusta. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues igual la neutra te dicen, pues para ti. Claro, Y la de vainilla dicen, pues ideal para pues sí, merendar. pues ni todo Entonces, es tan malo ni todo es tan claro, es bueno. lo que te he dicho, en nutrición, sobre todo deportiva, todo depende de si está bien fundamentado. Entonces, claro, sí que es verdad que la persona, o sea, dentro de, para ya así, un deportista que sí o Hmm, sí yo le daría algo para recuperar, porque necesito que recupere, porque hace 2 entrenos al día, porque me está preparando una competición, está en pretemporada y tal, quizá entonces la proteína también se queda corta. O sea, necesitaría un batido más recuperador. O sea, su vale, parte de carbohidrato, que incluso la necesidad de carbohidrato va a ser más alta de proteína. Entonces, el azúcar en ese sitio, en ese momento también nos va a dar. Entonces, todo un depende, empujón. porque igual Hmm,
esa persona pues no le gusta nada las cosas con azúcar, pues le gustan las cosas que sean cuanto menos ultraprocesadas posibles, entonces le puedes dar un batido de proteína neutra y le formulas un batido con bebida de avena, con copos de avena, con fruta. Entonces ahí está la parte de azúcar. Entonces te tienes que adaptar mucho también al deportista y a sus gustos. No puedes ir y decir esto, porque esto te va a ir bien, porque te va a decir, pues te lo compras tú. Pues esto no me gusta y va a Exacto. ser peor porque no le Sí, va a cumplir. exacto. Por ahora estos productos se han destinados, bueno, están bastante destinados a adultos. Niños no entramos, pero no es necesario, ¿verdad? No, no es un terreno... Es que ahí es un terreno complicado porque, claro, los niños, los requerimientos de niños son más pequeños y también es verdad que hay muy poca evidencia con niños porque moralmente pues no se estudia con niños, pero sí que es verdad que nos encontramos a veces que tampoco, bueno, ya más a nivel personal, que el volumen de entreno que están haciendo ciertos niños con el tenis o con cosas así cuando se creen que puede llegar a ser bueno, pues a ser un gran deportista, tampoco son los adecuados para un niño. Entonces, sí que es verdad que yo creo que habría que mirar muy, muy bien el caso y sobre todo cómo se alimenta al día a día, porque al final esto es una pirámide, lo más importante es cómo se Es alimentan al día a la día. base de su alimentación. Claro, luego ya vamos Es que subiendo. yo pensaba, me pongo en el papel de un farmacéutico que a veces te vienen madres preocupadas. Es que mi niño come poco, está comiendo poco, lo veo desganado, se enferma muy a menudo y no me come. mm, Y no me come. Y te vienen que no come y están súper preocupadas. ¿Qué hacemos? Esto ya no es Me nutrición mojo, deportiva. me mojo. Mójate, esto ya no es nutrición deportiva, ya no es proteínas, ya es un poco todo, pero ¿qué puede pasar con estos niños? A ver, yo creo que primero de todo habría que ver la alimentación y cómo está el momento de comer el niño, porque muchas veces el niño tiene tantos inputs a la hora de comer como puede ser la tele, que lo que menos le interesa es Es comer. comer. Entonces, tendríamos que primero valorar todos los factores de por qué ese niño no tiene hambre en ese momento no está comiendo, porque pueden ser mil, porque puede ser que se acaba de comer el bocadillo hace nada porque se le había olvidado en la mochila. O sea, hay que mirarlo todo, porque es que es así y al final los niños no les interesa comer. Entonces puede estar habiendo algo que está quitando el foco A al la alimento. comida. Claro. Y luego me voy a mojar, porque es así, o sea, desde toda la vida han habido productos encarados a los niños que se venden en farmacias que son malísimos, o sea, que son riquísimos en azúcares y que no dan absolutamente nada y los hemos estado dando con los farmacéuticos desde Los primeros, los sí. primeros. Entonces, claro, esto es muy curioso también. Porque, A ver, no, porque es que a mí me pasa, o sea, lo veo mucho que cuando no conocemos un producto, en vez de informarnos, siempre tenemos tendencia a decir esto es malo. sí. Porque es así, porque Bueno, es la reticencia exacto, y a mí me ha al pasado, es la desconocido. primera que me ha pasado, pero por ejemplo, pues pasa con la creatina, pasa con productos que lo primero que pensamos es, uy, esto malo, el riñón, no sé qué, y es simplemente por pura, que no tenemos ni idea, y en vez de, oye, vamos a informarnos un poco de esto, no es malo. Entonces, claro, realmente yo pienso en, ¿darle un suplemento de proteína a un niño es necesario? Por supuesto que no. Esta primera. Pero dentro del abanico de cosas que se le han ofrecido a un niño, y estoy pensando en ciertos batidos riquísimos en azúcares que hay en la farmacia encarados para niños, Esto ¿quieres no decir que sería. una proteína No es tan sería. mala? Sí. Entonces eso es lo que nos tenemos que valorar. Yo qué sé, infusiones de buenas noches con un 90% de azúcar Mm, y un 1% de melisa, quiero decir que, o de lo que sea. Entonces, claro, por supuesto que no es la primera opción la suplementación a los niños, sino que pero valoremos realmente qué hemos estado dando porque te lo han vendido como que es para super niños, es de color rosa o es de color lila, y sale un niño en el de esto y esto es maravilloso, o el colacao, El que no sé colacao si lo también. podría decir, bueno, es igual. Pero entonces quieres decir que igual para cubrir los requerimientos de un niño que está para arriba y para abajo todo el día entrenando el tenis, que si competiciones en fin de semana que no llega a los requerimientos,
pues igual no es mala idea. Pues un cazo con la leche tampoco le iría tan mal. Habría que valorar todos los casos, pero es eso, o sea, al final llevamos toda la vida ofreciendo productos que realmente no son para nada saludables, incluso algunos son perjudiciales, todo el mundo, o sea, quiero decir, hay supermercados, Sí, sí, en todos, todos los todos. sitios, No... y esto porque por desconocimiento, porque no conocemos realmente qué es, enseguida tenemos reticencia a recomendarlo, pues quizá es que lo que tendríamos que hacer es abrir mente y empezar a mirar y a estudiar. Ahora, padres, no empecéis a dar proteína a vuestros niños si hacen tenis o hacen fútbol. No, Importante. para nada, por favor. Esto, nutricionistas ante todo, que al final son los expertos. Sí, eso Pero sí. un poco para empezar a abrir mentes y dejar de demonizar ciertas cosas y ciertos temas. Aquí estamos todos para aprender y creo que estamos aprendiendo, está siendo súper interesante. Queda ya poco tiempo, así que te haré un par de preguntas más para ir cerrando. Una pregunta más para los oyentes, para dar algunos tips. ¿Qué puede ser un pequeño cambio que puedes hacer fácil en tu día a día para mejorar en la alimentación? Algo facilito, no empezamos con extremos, que al final es complicado. ¿Algún tip? Bueno, pues que es que claro, dependiendo de cada persona donde tiene sus muros y sus dificultades. Al final, por ejemplo, una persona que está muy acostumbrada a comer, ahora que venimos del verano, el heladito después de comer, o sea, simplemente disminuyendo, o sea, simplemente eliminando el azúcar de la alimentación ya es un gran paso, porque al final el azúcar engancha y entonces pues cuesta más, no, o sea, te cuesta más dejar de tomarlo, entonces ya es un gran paso ese. O por ejemplo, una persona que picotea mucho, pues realmente pues ver si realmente tiene hambre o tiene gula, y si realmente tiene hambre, quizá el problema que hay es que está comiendo poco y comer lo que toca. En las comidas principales. Claro, y por ejemplo, lo que hemos hablado de la proteína, pues asegurar que el aporte proteico en todas las comidas esté, porque si tienes hambre, pues también esto sacia más. Entonces, claro, al final, eh, para 4 cosas fáciles para mí serían, pues, asegurarte que tienes una base de verduras y hortalizas en las comidas, pues que la parte de proteína esté asegurada, que el carbohidrato, el alimento rico en carbohidrato se modifique en función de la actividad que tú haces. Pues si eres una persona muy activa, que trabajas en una fábrica y te mueves mucho y aparte haces ejercicio, quizá tus requerimientos de carbohidratos no los estás cubriendo. O al revés, porque hay mucha gente que comemos pasta por encima de nuestras posibilidades. Entonces, pues bueno, estas cosas serían un Lo poco... que se habla mucho del método del plato, ¿no? Que en tu Sí, plato haya de todo. Carbohidrato exacto. una parte, proteína otra y lo mayoritario, la verdura. Muy bien, Sería, y ¿no? depende de tus requerimientos, pues estas Aumentas una proporciones parte. cambian. Exacto. Ahora ya es mi curiosidad, mi propia curiosidad. Pero Carla, sé que te estás doctorando. ¿Puede ser? Está lleno de eso. O sea, te estás doctorando, trabajas en una farmacia, tienes un centro. ¿Qué haces en tu día a día para comer bien y hacer ejercicio? Tu día tiene 24 horas como el mío. ¿Cómo te lo montas? Bueno, a ver, de momento el doctorado ahora mismo lo tengo, lo tengo parado, porque no me da Son mucho la vida, muchas pero cosas. para mí, mis secretos que te los voy Exacto. a contar Cuenta, es, cuenta aquí. eh, muy por desgracia mía, yo soy una sedentaria que entrena, porque no puedo hacer más Bueno, ejercicio. creo que la mayoría de la población actualmente es sedentarios con pequeños entrenos de vez en cuando. Sí, sí, total. Entonces, yo lo que hago es, y como tengo unos horarios que pueden cambiar mucho, me pueden salir cosas, yo me apunto en la agenda los días que voy a ir al gimnasio. O sea, no O sea, los que he forma ido. parte de tu agenda. Sí, sí, porque Como si quien se no, no apunta a la iría. reunión, me Exacto, apunto. es que si no, no podría ir, Hostia, porque hay pues es un tip días, muy bueno, es la que hay verdad. días que puedo ir al medio, o sea, yo la semana que viene, por ejemplo, si tengo una reunión al mediodía, que es cuando suelo ir el lunes, y yo ese día ya no lo he previsto una semana antes, ese día no voy a ir. Entonces yo me lo apunto una semana antes y entonces le digo al entrenador, pues iré estos días, estos días o estos días. Porque es que necesito hacerlo porque si no, no voy. Luego para mí era algo, una base que me gustaba mucho, que era levantarme un poco antes e irme a caminar, que ahora pues por lesiones no puedo, pero bueno, pero lo intento cubrir de otra manera. Y la alimentación, debo reconocer que suspendo en planificación, o sea, Ostras. no me planifico absolutamente nada, entonces a mí me soluciona tener buenas bases de armario, como, Tener en la cocina sí, productos.
un fondo de armario, como puedes tener en tu armario pues un vestido negro. El vestido negro, El pues... vestido negro que sirve para todo. Entonces, Pues lo para mí mismo. los fondos de armario son en verdura alguna congelada, de esta que está cortada, pues unas cachofetes, unos espárragos que están congelados y se hacen en un momento, brócoli, Mm. me funciona muy bien el brócoli, o sea, Estaba pensando en el brócoli yo. bolsas de verduras congeladas me funcionan muy bien. Y luego, en cuanto a proteína, nunca falla en mi casa, alimentos ricos en proteína, los huevos, Ujú. gambas y langostinos congelados en el congelador, pulpo a veces también. Y luego, porque no me gusta, ya lo sé, soy una persona rara, no me gusta el queso y no me gusta el atún. Pero si, no, si me gustaran, pues latas de Queso atún y y atún queso siempre estarían siempre, porque en la así el nevera. día que no me puedo organizar, te puedes hacer un plato con estas cosas. Y en forma de carbohidrato, siempre, eso sí que lo intento, ir a las panaderías, comprar pan de calidad de masa madre integral, que me lo partan y directamente al congelador. Entonces ahí tienes también un aporte de carbohidrato y pues los vasitos de arroz o cosas de estas para cubrir. Entonces, realmente con eso, pues En 10 minutos te bien montas un un platito. holocausto, yo me alimento todo el año, todo el mes con absolutamente lo mismo, pero sí que es verdad que es una manera de asegurarme el aporte de carbohidratos, de proteínas y de verduras. Pero es algo que suspendo, lo reconozco y quiero mejorar, que es planificarme un poco más o cocinar en domingo o alguna cosa No, para pero que tener... seas sincera, la verdad es que consolará a mucha gente que al final Sí, sí, o sea, suspendo un tú cero, misma que un has cero. estudiado nutrición, pues a veces no se puede con todo y se hace lo máximo con lo que tenemos. Sí, sí, Entonces, al gracias por final la es, sinceridad, la verdad. es así. Bueno, Carla, creo que llegamos ya al final de este podcast. Antes de irte, si dejas un poco tu contacto o un sitio donde puedan conocer más qué estás haciendo, ponerse en contacto contigo si tienen alguna duda, se lo dices ahora por aquí. Muchas gracias por venir y por estar aquí, la verdad. A los oyentes, que sepáis que en el PFC seguiremos hablando de nutrición, hablaremos de la alimentación y el acompañamiento nutricional en obesidad y en diabetes. Así que ya sabéis, hasta la próxima, y Carla, si quieres Bueno, decirles pues un poco. en el Instagram @carla_escuder y Nutriestudio de Dietistas o Farmacia Escuder. Y bueno, pues allí a veces hablo y hago cosas, pero no Hace mucho. cosas interesantes, sí. Bueno, pues muchas gracias, Carla. Hasta la A próxima. vosotras por invitarme.